Tarot Luna de Sangre. Lectura zodiacal para damas y caballeros, relacionada al tema del amor. Para el signo Escorpio. De fecha 8 de junio de 2026, atemporal y válido para los próximos meses. Escorpio, si esta lectura apareció frente a ti hoy, el universo quiere que escuches esto con muchísima atención. Porque las cartas revelan que alguien todavía sigue profundamente conectado a tu energía, aunque intente ocultarlo. Y no estamos hablando de una conexión superficial. Aquí hubo emociones intensas. Deseo. Obsesión emocional. Silencios que dolieron más de lo que cualquiera quiso admitir. Y una historia sentimental que jamás logró cerrarse completamente. Escorpio, tú eres uno de los signos más difíciles de olvidar del zodiaco. Porque cuando amas, lo haces con intensidad. Con profundidad. Con una energía capaz de transformar completamente la vida de otra persona. Y precisamente por eso, quien pasó por tu vida jamás volvió a sentirse igual después de conocerte. Las cartas muestran que muchos Escorpio vienen atravesando una etapa donde las emociones están muchísimo más activas de lo normal. Pensamientos constantes sobre alguien, señales inesperadas, recuerdos reapareciendo intensamente, atracción que sigue viva, y energías de comunicación que comienzan a moverse nuevamente. Porque aquí existe una conexión que todavía no termina de desaparecer energéticamente. Aunque exista distancia. Aunque haya orgullo. Aunque alguno de los dos intente aparentar frialdad. Las cartas muestran que los sentimientos continúan vivos debajo de la superficie. Y escucha esto muy bien, Escorpio. Aquí hay alguien que está atravesando una lucha emocional interna extremadamente fuerte. Porque intentó alejarse. Intentó distraerse. Intentó convencerse de que podía olvidarte. Pero mientras más intenta escapar de esta conexión, más fuerte se vuelve tu energía dentro de su mente y de su corazón. Muchos de ustedes vienen sintiendo que algo está por suceder. Como si el universo estuviera preparando un movimiento importante dentro del amor. Y las cartas confirman que esa intuición no está equivocada. Porque aquí aparecen energías de reencuentros inesperados, mensajes pendientes, arrepentimiento emocional, deseo reprimido, conversaciones que cambiarán esta historia, y sentimientos ocultos que ya no podrán seguir escondiéndose. Escorpio, muchas veces aparentas fortaleza incluso cuando por dentro estás sintiendo muchísimo más de lo que demuestras. Porque eres un signo que protege intensamente su corazón después de haber sufrido. Y las cartas muestran que aquí hubo heridas emocionales profundas. Situaciones que te hicieron desconfiar. Momentos donde sentiste que dabas muchísimo más amor del que recibías. Pero también muestran algo importante. Todo lo vivido te transformó emocionalmente. Ahora ya no deseas relaciones vacías. No quieres conexiones ambiguas. Ahora buscas intensidad real. Verdad emocional. Lealtad. Y alguien capaz de sostener el amor con la misma profundidad con la que tú amas. Si estás soltero, esta lectura podría revelar quién sigue obsesionado emocionalmente contigo aunque no lo diga. Si estás en pareja, las cartas mostrarán emociones ocultas y conversaciones necesarias para sanar la conexión. Y si atraviesas una ruptura, prepárate. Porque aquí aparece alguien que todavía no logra aceptar completamente tu ausencia. Escorpio, la parte más fuerte de esta lectura no será solamente descubrir quién piensa en ti. La verdadera revelación será entender por qué esta conexión sigue persiguiéndolos energéticamente incluso después de todo lo ocurrido. Quédate hasta el final. Porque las cartas revelarán sentimientos ocultos, verdades emocionales y movimientos inesperados que podrían cambiar completamente el destino de esta historia sentimental. Ronda 1. Escorpio, las cartas de esta primera ronda llegan con una energía extremadamente poderosa. Porque aquí hay una conexión sentimental que comienza a moverse rápidamente. Y el universo quiere que prestes muchísima atención a lo que está ocurriendo detrás del silencio. Las cartas muestran deseo. Pensamientos constantes. Y emociones que están creciendo muchísimo más rápido de lo que alguien esperaba. Y todo comienza con la primera carta.
El arcano 3. La emperatriz. Escorpio, esta carta representa atracción, magnetismo y una energía emocional imposible de ignorar. Aquí las cartas muestran que tú estás irradiando una fuerza sentimental y energética extremadamente intensa. Hay alguien que no logra sacarte de su mente. Porque la emperatriz aparece cuando una persona despierta emociones profundas, deseo emocional y una necesidad constante de acercamiento. Muchos Escorpio están entrando en una etapa donde vuelven a sentirse observados energéticamente. Personas pensando constantemente en ustedes, atracción que sigue creciendo, nostalgia emocional, y conexiones que vuelven a activarse inesperadamente. Pero escucha esto muy bien. La emperatriz también habla de valor personal. Después de mucho dolor o decepciones sentimentales, comienzas lentamente a recuperar tu poder emocional. Ya no estás dispuesto a aceptar relaciones vacías. Ahora buscas reciprocidad. Intensidad verdadera. Y alguien capaz de amarte desde la honestidad emocional. Muchos Escorpio están atravesando un renacimiento sentimental importante. Y precisamente por eso, el universo comienza a atraer nuevamente movimientos dentro del amor. Pero entonces aparece la segunda carta. El 8 de varas. Y aquí la energía se acelera completamente. Escorpio, esta carta representa mensajes, acercamientos y acontecimientos que sucederán muchísimo más rápido de lo esperado. Aquí las cartas muestran comunicación. Movimientos inesperados. Y alguien que ya no logra seguir guardando lo que siente. Un mensaje inesperado, conversaciones pendientes, reencuentros intensos, o noticias que podrían cambiar esta historia sentimental. Porque el 8 de varas aparece cuando las emociones comienzan finalmente a romper el silencio. Muchos Escorpios sentirán durante esta etapa que algo comienza a desbloquearse emocionalmente. Como si el universo estuviera empujando una conexión que permanecía detenida desde hace tiempo. Y escucha esto. Aquí aparece a alguien que quiere acercarse, pero todavía no sabe exactamente cómo hacerlo. Porque aunque exista deseo emocional, también existe miedo. Miedo al rechazo. Miedo a equivocarse nuevamente. O miedo a descubrir que todavía siente muchísimo más de lo que imaginaba. Y precisamente cuando las cartas muestran esta aceleración emocional, aparece la tercera carta. El arcano 8. La justicia. Escorpio, esta carta llega para hablar de verdad, equilibrio y consecuencias emocionales inevitables. Porque aquí alguien tendrá que enfrentar finalmente lo que hizo, o lo que dejó de hacer dentro de esta conexión. La justicia aparece cuando el universo comienza a poner cada cosa en su lugar. Verdades saliendo a la luz, conversaciones necesarias, decisiones importantes, y situaciones emocionales que ya no podrán seguir evitándose. Muchos Escorpio recibirán claridad durante esta etapa. Y esa claridad podría cambiar completamente la manera en que observan esta historia sentimental. Porque las cartas muestran que aquí hubo emociones reales, pero también desequilibrios. Uno daba más. El otro ocultaba demasiado. Uno luchaba por la conexión, mientras el otro intentaba escapar de lo que sentía. Pero ahora el universo quiere equilibrio emocional. Ya no más relaciones ambiguas. Ya no más silencios que destruyen lentamente el corazón. La justicia aparece para mostrar que toda acción sentimental tendrá consecuencias. Y aquí alguien comienza finalmente a comprender el verdadero valor que tenías dentro de su vida. El arcano 3 mostró magnetismo, deseo emocional y una energía imposible de ignorar. El 8 de varas reveló mensajes, movimientos rápidos y emociones que comienzan a acelerarse nuevamente. Y la justicia confirmó que llega una etapa de claridad, verdad y decisiones importantes dentro de esta conexión. Escorpio, alguien siente muchísimo más por ti de lo que aparenta. Pero esta vez el universo quiere que el amor llegue desde un lugar más sincero. Más equilibrado. Y muchísimo más consciente emocionalmente. Porque después de todo lo vivido, ya no estás destinado a perseguir amor. Ahora el verdadero amor tendrá que demostrarte con hechos lo que antes solamente escondía en silencio. Ronda 2. Escorpio,
Las cartas de esta segunda ronda revelan algo extremadamente fuerte. Aquí hay una conexión que todavía tiene muchísimo potencial emocional, pero también una energía donde alguien comienza finalmente a reconocer el verdadero valor que tú tienes. Porque después del silencio, las dudas o la distancia, las cartas muestran movimiento, atracción y una nueva oportunidad que podría cambiar completamente esta historia sentimental. Y todo comienza con la primera carta. El Arcano 1. El Mago. Escorpio, esta carta aparece cuando alguien quiere actuar. Cuando una persona ya no desea seguir observando desde lejos, sino comenzar a mover energías para acercarse nuevamente. El Mago representa iniciativa, comunicación y manifestación. Aquí las cartas muestran a alguien pensando constantemente en cómo volver a entrar en tu vida. Pensamientos obsesivos, deseos de comunicación, atracción extremadamente fuerte, y una necesidad emocional de recuperar conexión contigo. Porque el mago no soporta quedarse inmóvil. Y aquí aparece alguien que lentamente comienza a sentir que ya no puede seguir ocultando todo lo que siente. Muchos Escorpio están entrando en una etapa donde recuperan completamente su poder energético y emocional. Tu intuición está muchísimo más fuerte. Tu magnetismo también. Y precisamente por eso, empiezas a llamar nuevamente la atención de personas que creían haberte superado. Pero escucha esto. El mago también habla de decisiones. Porque aquí alguien tendrá que elegir entre seguir reprimiendo emociones, o finalmente actuar antes de perderte definitivamente. Y precisamente cuando esta energía comienza a moverse, aparece nuevamente una carta extremadamente poderosa. El Arcano 3. La Emperatriz. Escorpio, esta carta confirma algo impactante. Hay alguien que todavía siente una atracción emocional, energética y física muy fuerte hacia ti. La emperatriz representa deseo, admiración y una conexión imposible de ignorar. Porque aunque hayan existido conflictos, silencios o distancia, aquí jamás desapareció realmente el interés emocional. Muchos Escorpio están siendo vistos como personas inalcanzables en este momento. Más atractivos energéticamente, más seguros emocionalmente, más deseados de lo que imaginan, y muchísimo más difíciles de olvidar. Porque el dolor te transformó. Las experiencias te hicieron más fuerte. Y ahora proyectas una energía que despierta emociones intensas en quienes te rodean. Pero escucha esto muy bien. Aquí las cartas también muestran que alguien siente miedo de no estar a tu altura. Porque mientras tú comienzas a sanar y recuperar tu poder, esa persona empieza a darse cuenta de cuánto perdió emocionalmente. Y precisamente cuando esta energía alcanza su punto más fuerte, aparece la tercera carta. El 9 de Pentáculos. Escorpio, esta carta representa independencia emocional, autoestima y estabilidad personal. Aquí el universo quiere mostrarte algo importante. Tu felicidad ya no depende de nadie. Después de todo lo vivido, comienzas a comprender que mereces una conexión donde exista tranquilidad, reciprocidad y verdadero valor emocional. El 9 de Pentáculos aparece cuando alguien deja de perseguir amor, y empieza a atraerlo naturalmente gracias a su crecimiento interior. Muchos Escorpio están entrando en una etapa donde recuperan paz emocional, se enfocan más en sí mismos, elevan su autoestima, y comienzan a volverse irresistibles energéticamente. Porque cuando una persona deja de rogar por amor, el universo cambia completamente su energía sentimental. Y aquí ocurre algo muy importante. Mientras tú recuperas tu estabilidad emocional, alguien comienza a sentir muchísimo miedo de perderte definitivamente. Porque ahora entiende que no eras alguien fácil de reemplazar. El mago mostró iniciativa, deseo de comunicación y movimientos emocionales importantes. La emperatriz confirmó atracción intensa, admiración y sentimientos que continúan vivos. Y el 9 de Pentáculos reveló crecimiento personal, independencia emocional y una energía donde comienzas finalmente a reconocer tu verdadero valor. Escorpio, alguien todavía siente una conexión extremadamente fuerte contigo. Pero esta vez el universo quiere que el amor llegue desde un lugar más sano. Sin persecuciones. Sin desequilibrios emocionales.
Y sin relaciones donde tengas que sacrificar tu paz para sentirte amado. Porque después de todo lo vivido, ahora eres tú quien tiene el poder de decidir quién merece realmente entrar nuevamente en tu corazón. Resumen final. Escorpio, después de unir todas las energías de estas dos rondas, las cartas revelan algo imposible de ignorar. Aquí existe una conexión que todavía sigue viva. Una historia marcada por deseo, intensidad emocional y sentimientos que jamás lograron desaparecer completamente. Porque aunque hubo silencios, distancia, o incluso intentos de alejarse, las cartas muestran que esta conexión continúa persiguiendo emocionalmente a alguien. Y todo comenzó con una de las cartas más poderosas de toda la lectura. La Emperatriz. Escorpio, desde el inicio las cartas revelaron que tú ocupas un lugar extremadamente importante dentro del corazón y la mente de alguien. La Emperatriz habló de magnetismo, deseo y una energía imposible de reemplazar. Porque tú no pasaste desapercibido dentro de esta historia. Aquí hubo una conexión capaz de despertar emociones profundas, obsesión emocional y una atracción que todavía sigue viva aunque exista silencio. Muchos Escorpio vienen sintiendo durante esta etapa. Que alguien los observa constantemente, pensamientos repetitivos sobre una persona, deseo emocional que vuelve a activarse, señales inesperadas. Y una intuición extremadamente fuerte sobre alguien que aún no logra soltarlos. Porque cuando Escorpio ama, deja huella. Y las cartas muestran que alguien todavía no logra olvidar lo que sintió contigo. Pero entonces apareció el 8 de varas. Y aquí la energía comenzó a acelerarse completamente. Escorpio, las cartas mostraron movimientos rápidos, mensajes y emociones que ya no podrán seguir escondiéndose por mucho más tiempo. Conversaciones pendientes, noticias inesperadas, acercamientos impulsivos, reencuentros intensos, y alguien que comienza lentamente a romper el silencio. Porque el universo está empujando esta conexión nuevamente hacia el movimiento. Aquí hay alguien que intentó aparentar indiferencia, pero emocionalmente jamás logró desconectarse de ti. Y entonces apareció la justicia. La carta que confirmó algo extremadamente importante. Aquí el universo viene a equilibrar esta historia sentimental. Porque hubo emociones reales, pero también desequilibrios. Uno daba más. El otro ocultaba demasiado. Uno luchaba por amor, mientras el otro escapaba de lo que sentía. Pero ahora llega claridad. Verdades emocionales. Y situaciones que ya no podrán seguir evitándose. Muchos Escorpio recibirán durante esta etapa respuestas que llevaban muchísimo tiempo esperando. Porque el universo quiere que finalmente comprendas quién merece realmente permanecer dentro de tu vida sentimental. Pero entonces llegó la segunda ronda. Y las cartas revelaron algo todavía más fuerte. El mago. Escorpio, esta carta confirmó que alguien quiere actuar. Quiere acercarse. Quiere recuperar comunicación. Y quiere volver a entrar dentro de tu energía emocional. Porque el mago aparece cuando una persona ya no soporta seguir observando desde lejos. Aquí alguien piensa constantemente en cómo volver a buscarte. Imaginando conversaciones, pensando en escribirte, recordando momentos contigo, y sintiendo que todavía existe algo pendiente entre ustedes. Pero escucha esto muy bien. Mientras esa persona comienza a sentir miedo de perderte definitivamente, tú comienzas a transformarte emocionalmente. Y eso quedó completamente confirmado con la aparición nuevamente de la Emperatriz y posteriormente del 9 de Pentáculos. Escorpio, las cartas muestran que estás entrando en una etapa de poder personal extremadamente fuerte. Más consciente de tu valor, más atractivo energéticamente, más enfocado en tu estabilidad, y muchísimo menos dispuesto a aceptar relaciones que no estén a tu altura emocional. Porque el dolor te transformó. Las decepciones te hicieron más fuerte. Y ahora el universo quiere que el amor llegue desde un lugar mucho más sano, equilibrado y verdadero. El 9 de Pentáculos reveló algo muy importante. Ya no necesitas perseguir amor. Ahora eres tú quien decide quién merece entrar en tu vida. Y precisamente cuando comienzas a recuperar completamente tu paz emocional,
alguien empieza a comprender el enorme vacío que dejó tu ausencia. El arcano 3 mostró magnetismo, deseo y una conexión imposible de olvidar. El 8 de varas reveló mensajes, movimientos rápidos y emociones acelerándose nuevamente. La justicia confirmó claridad emocional y consecuencias inevitables dentro de esta historia. El mago mostró iniciativa, comunicación y deseos de volver a acercarse. La emperatriz reafirmó sentimientos intensos y admiración profunda, y el 9 de pentáculos reveló crecimiento personal, autoestima y una transformación emocional poderosa. Escorpio, alguien todavía siente muchísimo más por ti de lo que aparenta. Pero esta vez el universo no quiere relaciones vacías. Quiere verdad. Quiere reciprocidad. Y quiere un amor capaz de corresponder la intensidad emocional que tú entregas. Si esta lectura resonó contigo, comenta debajo la frase: mi energía ya no persigue, ahora atrae. Para conectar tu energía con esta lectura y activar claridad sentimental en tu destino. Y dime algo, Escorpio. ¿Sientes que hay alguien que intenta ocultar lo que siente, pero energéticamente sigue completamente conectado contigo? Te leo en los comentarios. Cada comentario fortalece esta energía, ayuda a que esta lectura llegue a más personas, y convierte esta comunidad en un espacio donde miles de almas conectan a través del amor, el destino y las emociones. Suscríbete a Tarot Luna de Sangre, porque la próxima lectura podría revelar el momento exacto en que alguien decida regresar para buscarte nuevamente.